cristianos, evangélicos, pentecostales, tenemos que tener, porque dicho sea de paso, vamos a tocar los 16 puntos doctrinales, como se conoce como de la Asamblea de Dios. Y aunque no somos Asamblea de Dios, pero lo tenemos que tocar, ¿por qué? Porque indirectamente nuestra procedencia pues viene de la calle Azusa, ese avivamiento y esa organización y esa afirmación, ¿verdad? Si usted se dice ser pentecostal, usted tiene que tener esta afirmación y este credo de fe que nos define, ¿verdad? Uno de los beneficios que vamos a tocar ahorita de los credos de la fe que nos define qué es lo que creemos. No simplemente basta con decir yo creo en la Biblia, yo creo lo que dice la Biblia, sino que hay que estar bien definido, ¿verdad? En ese credo o en esa confesión de fe. Yo le voy a leer estos 16 puntos, que es el evangelio completo, el resumen de ese evangelio completo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, Cristo viene. Él hace el resumen de esto, prácticamente de estos 16, de esta confesión de los 16 puntos doctrinales que forman lo que se llama la iglesia pentecostal, ¿verdad? Esa iglesia pentecostal clásica, ya que el pentecostalismo se ha dividido en diferentes facetas. El clásico, ¿verdad? Que retenemos la confesión de fe original, y también está el neopentecostalismo, ¿verdad? Que es afectada, o que su base y fundamento no es esto que vamos a leer a continuación, sino que es enseñanza de Agustín de Hipona, que se llama la doctrina del reino ahora, ¿verdad? Que afecta toda, ¿verdad?, su confesión de fe. Por eso es un neopentecostalismo. También tenemos ese pentecostalismo ahora que está surgiendo, el pentecostalismo reformado, que prácticamente es un oxímoron, porque no veo dónde que está la reconciliación entre esas dos confesiones de fe. Y también es bueno porque hace poco estaba viendo una persona que dijo, yo andaba 25 años equivocado. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque es que eso me cuesta entender, ¿verdad? Esa salvación o esa experiencia de salvación de 25 años supuestamente conociendo a Cristo, y 25 años luego pues conoce supuestamente la verdad. Por eso es muy importante lo que es el proceso del discipulado, el proceso donde nosotros podamos explicarles a las personas que recibimos en nuestra iglesia nuestra confesión de fe, porque también eso produce una unidad. La unidad no solamente es una unidad, ¿verdad?, de estar juntos, sino que tiene que haber una unidad. El fundamento de la unidad es la verdad bíblica. Ahora vamos a explicarlo, vamos a repasar estos 16 puntos doctrinales, ¿verdad?, de la iglesia pentecostal, del pentecostalismo clásico. Número 1, la inspiración de la escritura. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, nuestra única regla infalible de fe, conducta, por haber sido inspirada por el Espíritu Santo. Si usted, aquí hay tela para cortar por lo menos 2 horas, porque a medida que vamos hablando de los puntos doctrinales, cada punto doctrinal está siendo atacado bien fuerte. Por ejemplo, lo que es la inspiración de las escrituras, ¿verdad? Como dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, que es inspirada por Dios, útil para corregir, para exhortar, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa inspiración de las escrituras está siendo sustituida por la autoridad apostólica, ¿verdad? La autoridad del neopentecostalismo, donde dice y habla de nuevas revelaciones y nuevas verdades que Dios habla a través de sus siervos, los apóstoles y los profetas de este tiempo. Entonces ya usted ve que el neopentecostalismo se aleja totalmente de esta confesión o este credo de fe, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ellos lo creían también. Segundo punto, el Dios único y verdadero. Ese es el segundo punto. Creemos que hay un solo Dios verdadero que se revela como el creador de todas las cosas y que existe eternamente. En la unidad esencial de Dios y distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este misterio de un solo Dios subsiste eternamente en 3 personas llamado Trinidad. Y la confesión, y aprovecho para decir que la confesión de fe trasciende, y es muy importante también que las confesiones o el credo tiene un contexto de ser ortodoxia, ¿verdad? Que significa que es una verdad establecida.
Porque esta doctrina, ¿verdad?, de ese Dios único y verdadero manifestado en tres personas, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se remonta para el Concilio de Nicea, el año 313 hasta el año 325 después de Cristo, en esos famosos concilios que se van dando a través de la historia de la iglesia, donde la iglesia tiene que reunirse. La palabra concilio, ¿verdad?, nosotros conocemos un concilio como una organización que dirige iglesias, pero realmente la palabra concilio en su esencia de significado lo que significa que es una reunión, ¿verdad?, una reunión de personas donde discuten algunos asuntos. En la antigüedad se tomaba años en discutir, ¿verdad?, como el Concilio de Nicea, que se había levantado contra los arianistas, si no me equivoco, donde Ario decía que no era así, ¿verdad? Y esa antigua herejía fue combatida mediante esta reunión y esta convocatoria. O sea que se está remontando a 313, ¿verdad?, después de Cristo. Son muchos años. Por eso es que las confesiones de fe no son nuevas. Las confesiones de fe tienen un aspecto muy importante que tenemos que entender, que es un aspecto de una ortodoxia cristiana. O sea, que no es nueva, sino que tiene un trasfondo histórico. Por eso el apóstol Pablo dice: retén las palabras sanas que de mí oíste, ¿verdad? Timoteo no iba a inventarse lo que él iba a hablar, sino simplemente estaba repitiendo lo que el apóstol Pablo le había enseñado, ¿verdad? Y esa es esa antorcha generacional de las verdades bíblicas que se pasa de generación en generación, donde lamentablemente hoy en día se ha corrompido esa antorcha, ¿verdad?, esa antorcha de esa verdad de confesiones de fe. Había una interrupción, que muchos alegan que ahora hay nuevas revelaciones y hay nuevos principios bíblicos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Ahora bien, estamos en el punto número 2. Punto número 3 de esta confesión de fe, ¿verdad? Estamos dando un repasito de la confesión de fe para luego hablar de la importancia de las confesiones de fe. Punto número 3. Creemos el hombre, su caída, su redención y su esperanza. Creemos que el hombre fue creado por Dios en un estado de inocencia, pero a consecuencia de la desobediencia adquirió una naturaleza pecaminosa y quedó sujeto a la condenación eterna. Su única fuente de redención y esperanza de vida eterna está en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección entre los muertos, ¿verdad? Muy importante. Punto número 4. La salvación de los hombres. Creemos que la salvación se obtiene cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y acepta por la fe el perdón de Dios ofrecido a través de Jesucristo. Además, el Espíritu Santo le da seguridad interna de que ha sido hecho hijo de Dios. A partir de este momento, el hombre salvo debe vivir una vida recta y una vida santa para Dios, ¿verdad? Ese es el punto número 4 de estos 16 puntos doctrinales del evangelio del pentecostalismo clásico, ¿verdad? Y esa salvación es exclusivamente a través de Jesucristo. Todo intento, toda enseñanza que venga a decir que hay que utilizar otra metodología como el gnosticismo, ¿verdad?, que está infiltrado en toda la iglesia a través de este tipo de enseñanza mística y judía que enseña que no es suficiente que usted acepte a Cristo como único y exclusivo Salvador, que no es suficiente la sangre de Cristo para llevarlo al cielo, sino que usted tiene que pasar un proceso de una iluminación, como decían los gnósticos, una iluminación especial para descubrir los misterios profundos, cuando eso es una mentira. La Biblia sí habla de misterios en el Nuevo Testamento, pero habla de misterios revelados que se les reveló a la iglesia, del misterio de iniquidad, el misterio de la piedad, el misterio de las 7 iglesias. O sea, la iglesia es un misterio, y aproximadamente hay como 15 misterios revelados en el Nuevo Testamento que son verdades para la iglesia. En estos tiempos, toda enseñanza que te venga a decir: no, usted está incompleto, usted está equivocado, pues entonces está errado. Punto número 5, la santificación del creyente. Creemos que la santificación es un estado de gracia, el cual el creyente, al aceptar a Cristo, implica separarse de la mundanalidad y consagrarse a Dios, procurando vivir un estado de pureza moral mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. Creemos en la santificación y es un punto esencial que nos distingue del pentecostalismo clásico de esa santificación bíblica. Punto número 6, el bautismo del Espíritu Santo. Algo muy distintivo entre la iglesia pentecostal del Evangelio, aleluya, es el bautismo del Espíritu Santo.
Dice, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia espiritual diferente a la salvación y posterior al nuevo nacimiento en Cristo. La manifestación de que se ha recibido es hablar en otras lenguas, no por propio impulso humano o del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo, y es dada para capacitar al creyente en el cumplimiento de la gran comisión, como dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Una de las experiencias del pentecostalismo clásico es promover esta verdad. Estamos desglosando las 16 doctrinas fundamentales, ¿verdad? Y algo que nos distingue es el bautismo del Espíritu Santo, que creo que en esencia no se le está dando mucho énfasis, y es debido a este pentecostalismo mezclado, o se le llama pentecostalismo reformado, que para mí, vuelvo y repito, es un oxímoron. ¿Y que es un oxímoron? Cuando usted complementa dos palabras contradictorias, dos conceptos contradictorios y los mezcla. Es un oxímoron. Entonces, prácticamente este pentecostalismo reformado, que el calvinismo tiene algunos 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, uno de ellos es el cesacionismo, o sea, que creen que con el cierre del canon de las escrituras cesaron los dones, no hay dones activos y no hay el bautismo del Espíritu Santo. Por tanto, es una mentira, porque no era una experiencia simplemente para la iglesia primitiva, ¿verdad? Y ya este es otro tema muy amplio, pero nosotros enfatizamos en esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como pasó en el día de Pentecostés, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede una vez, pero la llenura es algo que debe continuar en la vida del creyente, como lo pasó igual que la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 descendió el bautismo del Espíritu Santo, y ya en Hechos capítulo 4 descendió el Espíritu Santo y fueron llenos. Entonces la llenura es algo que sucede continuamente, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede una vez en nuestra vida. También creemos, punto número 7, creemos en la sanidad divina. Creemos que la sanidad divina recibió por fe con base en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Estos dos puntos muy importantes, lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es la sanidad divina, ese cesacionismo, ¿verdad? Promulgado por el calvinismo, que lo ataca bastante y que obviamente es irrefutable, porque los milagros, no solamente el milagro más grande de la salvación del alma, sino que creemos que Dios sana cáncer. Nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia, la sanidad de cáncer en personas, no a través de ningún super ungido, sino a través de la oración, reclamando el sacrificio de Cristo, que Cristo hizo, y como lo dice la Biblia, que por su llaga fuimos curados, mas el herido fue por nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, fíjese bien, el pentecostalismo clásico es una confesión de fe viva, con una experiencia real, y que también trae evidencia de que el Dios que adoramos no es un Dios muerto, sino es un Dios vivo. Entonces, también creemos, el punto número 8, la iglesia. Esta confesión dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que está compuesto por cada creyente nacido de nuevo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, y su propósito es adorar a Dios, evangelizar al mundo, edificar a los fieles, llevar a cabo obra social. En un sentido amplio, todo creyente es un ministro llamado para servir, testificar, interceder, contribuir, aunque también han sido provistos un llamamiento específico y un servicio escrituralmente ordenado por Dios para los ministerios de la palabra, ¿verdad? Eso es muy importante. Creemos en esa iglesia, ¿verdad? Que en esencia la palabra griega es eclesia, ¿verdad? Que significa que es una congregación, es un grupo de personas. Literalmente significa los llamados afuera, ¿verdad? No existe llanero, no existe nadie que se pueda llamar iglesia y que esté fuera del cuerpo. Eso no existe. El requerimiento de la confesión de fe de la iglesia requiere que la gente esté insertada dentro de un cuerpo local para ser de bendición y ser bendecido. Esa es la idea de esa confesión de fe de iglesia, y usted se ve que este punto doctrinal está siendo muy atacado, ¿verdad? Porque ahora existe que la creencia que no hay que congregarse, que no necesariamente yo tengo que ir a la iglesia para, ¿verdad?, recibir ciertos beneficios, cuando es una mentira. Si usted se pone a ver punto por punto, esta confesión de fe, punto por punto, está siendo atacada el día de hoy, atacada mayormente. Punto número 9, que es parte de la confesión, es parte de la confesión del pentecostalismo clásico.
y se conoce como las 16 doctrinas fundamentales de la Iglesia Asamblea de Dios. Y aunque yo no soy Asamblea de Dios, como dijo ahorita, pues todo de alguna manera venimos de ahí, porque fue de ahí salió el avivamiento de la calle Azusa, salió varias organizaciones, entre ellas esta, y si nosotros nos identificamos como pentecostales, nosotros tenemos que tener esta confesión de fe, si no usted es un pentecostal extraño, ¿verdad? Y ahora pareciera, eso es increíble, porque se ha hecho creer que pentecostal es un pecado. Ser pentecostal es ser loco, ser pentecostal no es ser educado, ser pentecostal es un ignorante de la palabra, ser pentecostal es un extraterrestre. Se burlan por las redes sociales nuestros cultos pentecostales cuando sentimos la presencia de Dios, danzamos en el Espíritu, corremos, aleluya, y hablamos en otras lenguas. Para eso es extraño para mucha gente. Pero qué lamentable es, ¿verdad? Ese evangelio que se presenta como el evangelio verdadero, pero que es incapaz de sanar, que es incapaz de libertar, que es incapaz de que los dones se manifiesten, que es incapaz de ese Dios que creó los cielos y la tierra, y que la evidencia del poder de Dios está evidente desde los comienzos de inicio del planeta Tierra hasta el día de hoy. Esta gente quiere limitar el poder de Dios simplemente a un hecho histórico, al libro de los Hechos, y se acabó. No hay más manifestación. Eso es una gran mentira. El poder de Dios y la manifestación y los milagros de Dios han surgido y no se han limitado a ningún tiempo y espacio particular. La Biblia está llena de milagros de Génesis y Apocalipsis. Está llena de milagros. Los milagros no se retuvieron, no se detenieron con los dones no cesaron con el canon literario de las Escrituras. Eso es una falacia. Todo no se limita a un tiempo y espacio de la historia del ser humano. Los milagros siguen ocurriendo hoy día. Ahora bien, hay un análisis, estoy haciendo aquí punto número 9, lo voy a hablar ahora, y estoy haciendo un análisis porque es increíble que ahora los pentecostales critiquen a Pentecostés. ¿Usted me entiende? Porque el problema que tenemos ahora es que hay pentecostales sin Pentecostés, pentecostales sin bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como ya no se fomenta eso, ahora se fomentan otras cosas, el intelectualismo, no se fomenta la espiritualidad de la oración, del ayuno, ahora se fomenta más el racionalismo y el raciocinio que la intimidad con el Señor y la búsqueda de Dios. Y eso lleva a una dureza y una incredulidad de corazón como lo estamos viendo hoy. Antes la gente era más sensible a creer el poder de Dios, y la gente son más incrédulos, inclusivemente aquellos que se llaman ser cristianos. Ahora, punto número 9, la mayordomía financiera. Eso está contemplado, por eso que es muy importante que la confesión de fe tiene un contexto histórico. No es que se la inventaron ayer, no es que se la inventaron en paracaídas. Por eso es que mi iglesia adoptó la confesión de fe de la Asamblea de Dios, porque no es algo que es exclusivo para un concilio, sino que debe ser general para todos aquellos que tenemos, ¿verdad? Que conocemos ese evangelio de poder y esa experiencia, ese pentecostalismo clásico, ¿verdad? Punto número 9, la mayordomía financiera. Creemos que la mayordomía financiera es un deber y un privilegio de todo cristiano, que como fieles mayordomos de Cristo contribuyemos al sostenimiento de extensión de la obra con sus ofrendas y diezmos. Ahora, ese punto que es parte del credo del pentecostalismo clásico, aún dentro de las filas de aquellos que se dicen ser pentecostales evangélicos, atacan este punto. ¿Por qué? Porque aquí donde yo quiero llegar no me quiero adelantar, porque hablamos que somos pentecostales, que somos sana doctrina, pero no conocemos la confesión de la fe. Toda iglesia saludable, ordenada, de sana doctrina, tiene que tener bien clara su confesión de fe, y aquellos que pertenecen a esa iglesia tienen que conocer esa confesión de fe, porque sobre qué yo estoy edificando mi fe. Y es que aquí donde vemos la mayoría de los cambios doctrinales que estamos viendo en los pasados años, de muchos que se llaman cristianos, ¿verdad?, pentecostales, de la noche a la mañana cambian su confesión de fe a una confesión de fe que ellos mismos se inventaron, por el desconocimiento que tienen acerca de la confesión de fe que el pentecostal debe compartir entre todos los pentecostales. Esta es nuestra confesión de fe. El arrebatamiento de la iglesia. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrió cuando Jesús regrese por lo suyo, en el momento que los que hayan muerto siendo salvos sean resucitados, primero y trasladados junto con el Señor creyente
que se encuentren vivos, ¿verdad? Para estar con el Señor por la eternidad. Este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento, o sea que es inminente, ¿verdad? Y será antes de la gran tribulación. Eso es parte del credo de la confesión del pentecostalismo clásico. Si usted no confiesa esto, usted no es pentecostal. Punto número 11, la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Creemos que la segunda venida de Cristo en gloria será cuando el Señor regrese con sus santos a la tierra para establecer su reino físico visible por 1000 años. Este reino milenial traerá paz universal y cumplimiento de las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Punto número 12, el juicio final de los incrédulos. Creemos que el juicio final será para todos los impíos que rehúsan creer a Jesucristo. Ellos, junto a Satanás con los ángeles caídos, serán arrojados al lago de fuego donde están por toda la eternidad. 13, los cielos nuevos y tierra nueva. Creemos que habrá cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Allí vivirán todos los santos por la eternidad. Punto número 14. El bautismo en agua. Creemos que el bautismo en agua por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un sacramento para la iglesia y un testimonio público de la fe del creyente que ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. Punto número 15. La Santa Cena. Creemos que la Santa Cena es también un sacramento para la iglesia del que participan los miembros de la congregación que fueron bautizados ya en agua como un símbolo de nuestra unión con Cristo, un recordatorio de su sufrimiento y muerte y anuncio de su inminente retorno. Punto número 16. La desaprobación de doctrinas erróneas. Creemos que la desaprobación de doctrinas erróneas es necesario para evitar confusiones, herejías, perseverando la sana doctrina y la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, esta confesión que yo le estoy hablando, ¿verdad?, que todos debemos compartir, cualquier cambio o modificación a esta confesión, ya no, usted entonces no es pentecostal clásico. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya usted sería, gloria al nombre de Jesucristo, otra cosa, pero cualquier cambio y modificación a este credo pues, dejará y perderá su esencia, ¿verdad?, histórica, ¿verdad?, en esta confesión de fe. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de esta confesión de fe? Número 1, trae unidad. La unidad no comienza a nivel estructural, organizacional. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón, ¿verdad? Esta comienza con un compromiso de la verdad de corazón y la verdad en Cristo, teniéndola como fundamento. ¿Cómo podemos decir que una iglesia está unificada cuando todos los miembros que la componen tienen un compromiso de corazón con la verdad revelada por Cristo? Esta verdad nos une. No podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de las Escrituras, o la divinidad de Cristo, o la salvación únicamente por gracia por medio de la fe. La verdad es la esencia de que haya unidad. Ese disparate de la unidad, que no importa la doctrina, eso es un disparate. Porque la esencia de la unidad se llama ese credo y esa confesión de fe que es sana doctrina, sana enseñanza. Por ejemplo, hay gente que niega la inspiración de la Escritura, otros no lo dicen abiertamente, pero sí insinúan cosas. Por ejemplo, estamos viviendo en un tiempo donde el escepticismo, la incredulidad a lo ya lo establecido está en su total avivamiento, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, aquello que parecía ya ser establecido como una verdad, ahora las redes sociales han causado que se pongan en tela de juicio. Por eso es muy importante que tengamos un elemento del credo, la sana doctrina que nosotros confesamos, o la confesión de fe que sea ortodoxa o según ortodoxia cristiana, que tenga un contexto histórico, porque todo intento de traer una nueva revelación o un nuevo fundamento no es un credo, es algo nuevo. Y eso es muy importante que usted lo pueda entender. Por ejemplo, esa evidencia, porque hay evidencia de la inspiración de las Escrituras. Por ejemplo, una evidencia externa de la Escritura, o de que es palabra de Dios, es la prueba que ha sido sometida amén, Delwin, claro que sí. La prueba que ha sido sometida a la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuál es esa prueba externa? Bueno, la prueba de los años. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo por mucho tiempo. Es el libro que ha sido más traducido
a diferentes lenguajes, eso es una verdad. Y también ha pasado la prueba de la persecución cuando muchas organizaciones trataron de quemar la Biblia, desaparecer las escrituras, especialmente la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Que era prohibida para para los creyentes, ¿verdad? Y de ahí surgen en nuestros tiempos cuando chiquitos la gente decía, no lea la Biblia que te voy a volver loco, ¿verdad? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora están un poquito más abiertos, pero siguen torciendo las escrituras. Entonces, ahora nosotros estamos poniendo en tela de juicio, ¿verdad? No es que santifiquemos una versión más que otra, pero me llama la atención porque a veces damos la impresión, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de Reina Valera 1960, que es la que todo el mundo la tiene. Reina Valera 1960. No podemos dejar de entender que hay es una traducción de traducciones, que en un momento se pudo haber confundido alguna que otra palabra. Eso se entiende. Pero tienes que entender que eso, ¿verdad? Hay algo que se llama dictografía. Por ejemplo, vemos una dictografía errada en el asunto de la transcripción, de cuando Pablo dice que algunos son de Pablo, otros de Cefa y otros de Cristo, ¿verdad? Ahí no debe decir Cristo, ahí debe ser Crispo, ¿verdad? Porque es contraproducente. Y usted cuando llega a esa escritura, usted se pregunta, oye, pero ¿cómo es posible que Pablo dice que usted no se llame que es de Cristo? Porque es un error en ese sentido, en esa palabra. Esos errores no causan errores doctrinales mayores. Ahora, nosotros también tenemos que entender que esa soberanía de Dios de preservar las escrituras, ¿verdad? Porque la Biblia tiene 40 autores. 1600 años se tardó en escribirse. Nos ha llegado esa Biblia, ¿verdad? Después de unos cuantos siglos, todavía permanece entre nosotros. Y creemos que es inspiración de Dios, porque la misma Biblia lo dice en creo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para inspirar, para exhortar, instruyéndonos, ¿verdad? Para ser enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, en ese sentido, y esas evidencias, que hay otras evidencias más, evidencias internas y externas, creemos que la palabra es inspirada por Dios. Ahora, volviendo a la Reina Valera 1960, que no es que la estemos santificando, la estemos idolatrando, pero entonces si nosotros creemos en la soberanía de Dios, que Dios es el soberano, que tiene cuidado de su iglesia, ¿cómo es posible que la mayoría de la iglesia, de su cuerpo, le haya llegado, o que tengamos en nuestro, ¿verdad?, como Biblia para estudiarla y escudriñar la Reina Valera 1960? Yo tengo varias traducciones, tengo muchas traducciones, pero la que uso esencialmente es Reina Valera 1960. Ahora bien, cuando usted comienza a ponerle en tela de juicio, a ponerlo, entonces usted está dudando de la soberanía de Dios en medio de los tiempos para preservar su escritura. O sea, usted cree que Dios está sentado en el trono, que aquí abajo el diablo está haciendo lo que le dé la gana, los hombres hacen lo que le dé la gana para engañar a la gente. Satanás tiene su límite. Y como se pretende proyectar que el poder del diablo es más grande que el poder de Dios, se comete un error. Y la gente comienza a dudar y comienzan a desenfocarse. Ya no se enfoca en la soberanía de Dios de preservar su escritura en medio de los tiempos, sino que creemos que hay una organización, ¿verdad?, secreta, que está detrás de esto y que de alguna manera está influenciando la escritura para torcerla, y todo el mundo está engañado y yo soy el único que tengo la verdad, ¿verdad? Entonces eso es un problema. ¿Por qué? Porque la ortodoxia y el credo da uniformidad y da unidad, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿cómo podemos andar dos juntos si no están de acuerdo? Por eso es que la confesión de fe, ¿verdad?, bíblica, es la que trae la unidad al cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Por ejemplo, si yo estoy con uno que no cree en la inspiración de las escrituras, o estoy en unidad con una persona que no cree en la divinidad de Cristo, ¿verdad?, pues no puede haber comunión, porque la misma Biblia lo dice, que aquel que, ¿verdad?, que practica otra doctrina, usted no le diga bienvenido, porque entonces practica de sus malas obras, o ¿verdad?, de esa falsedad. No podemos tener unidad con personas que niegan la escritura, la divinidad de Cristo, o la salvación únicamente por fe y por gracia en Cristo. Segundo beneficio de la confesión de fe:
define lo que creemos de las falsas doctrinas emergentes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, y aquí vamos a un ejemplo en el siglo IV, ¿verdad?, de la enseñanza de Ario, que negaba la divinidad de Cristo, y fue necesario la iglesia redactar un documento sobre su posición al respecto. Y así surgió el famoso credo de Nicea. En este sentido, la herejía que suponieron al principio de la historia de la iglesia obraba para bien, porque obligaron a la iglesia a definir lo que creían, ¿ves? Entonces, ese concilio de Nicea en el año 312 hasta 325, fue un ataque de Ario, que negaba la divinidad de Cristo, que obviamente Ario tenía entonces una influencia gnóstica, que el gnosticismo negaba y no podía entender que como Dios, siendo divino, podía tomar forma de hombre, encarnal, porque para ellos la carne es pecaminosa en esencia y un espíritu que es puro no puede entonces haber ese tipo de mezcla, ¿verdad? Y ese era el gnosticismo. Recuérdese que el gnosticismo es una mezcla de una creencia filosófica griega y la mezcla del judaísmo, de la cultura judía, y nace el gnosticismo, ¿ves? Entonces se creó este concilio, y si queremos ser un poquito más bíblico, entonces vamos al concilio de Jerusalén, cuando Pablo, ¿verdad?, y Bernabé tuvieron que subir a Jerusalén para los apóstoles, para consultar este grande ataque del judaísmo al evangelio de Cristo, ¿verdad?, que exigían que todo aquel que había aceptado a Cristo tenía que circuncidarse y tenía que guardar ciertos aspectos de la ley, ¿verdad? Y eso está bien claro en las Escrituras, y lamentablemente tenemos herejías antiguas con nombres modernos, ¿verdad? Como esa famosa postura de que tenemos que volver a las raíces hebreas. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra fe no es la cultura judía. El fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual se llama Jesucristo. Y lamentablemente muchos no están cayendo, porque hay gente que creen que los judíos mesiánicos, hay diferentes variedades, diferentes gamas, ¿verdad? Muchos de ellos niegan la divinidad de Cristo, muchos de ellos niegan la Santa Cena, muchos de ellos vuelven a los antiguos rituales, alabado sea el nombre de Jesucristo, y lo que hacen es establecer otro fundamento en la iglesia. Pero ese concilio de Jerusalén, allá arriba, ya los mismos apóstoles ya habían establecido que no se ponga otra carga sobre los gentiles, que solamente se obtengan de comer sangre, ¿verdad? Y de la fornicación, ¿verdad? Y eso fue una carta al circular que pasó en esa iglesia, que se discutió. ¿Dónde? Se discutió en el concilio de Jerusalén. Y a lo largo y a lo ancho de la historia de la iglesia han surgido muchos concilios, que obviamente dijo ahorita que los concilios son reuniones para discutir, ¿verdad? Estamos hablando del concilio de Jerusalén, donde se discutió ese grande ataque de los judíos para querer judaizar, y que esa gracia de Cristo, ¿verdad?, caer de la gracia de Cristo, como le pasó a los Gálatas, que ellos cayeron de la gracia porque su sistema de creer en Cristo y la salvación por medio de la gracia y de la fe en Jesucristo se volvió un sistema de guardar la ley, ¿verdad? Entonces habían caído de la gracia de Dios. Ahora, a lo largo y a lo ancho de la historia surgen concilios como el concilio de Nicea, que se había puesto en tela de juicio la divinidad de Cristo, y son documentos que están escritos históricamente. Por eso que el credo, ¿verdad?, y la confesión de fe que nosotros profesamos no es un invento de los otros días, ¿verdad? No es un invento que nos inventamos ayer. Tiene también un aspecto histórico, y ese aspecto histórico se le llama ortodoxia cristiana. Eso es muy importante para todos aquellos que les gusta la sana doctrina, defender la sana doctrina, enseñar la sana doctrina, apologética de la sana doctrina. Pero si lo que tú estás enseñando es nuevo, llámese del mundo liberal, del neopentecostalismo, o de ese pentecostalismo sectario, que ahora todo es del diablo, cuando usted comienza a repasar la confesión de la fe, usted no encuentra nada de sus exigencias escritas en ningún lado en la historia. Por tanto, son nuevas. Y si son nuevas, no son ortodoxia cristiana. Y si son nuevas revelaciones. Y si son nuevas revelaciones, hay que descartarla, punto, y se acabó, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, las Escrituras nos dicen que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad. Eso lo dice la palabra. Y para ellos es necesario que definan con precisión qué creemos acerca de la doctrina más importante. Yo no entiendo que hay mucha gente que pretenden defender la sana doctrina, pero ellos mismos están indefinidos, ¿sabe?
sobre qué fundamento tú estás defendiendo la sana doctrina, ¿verdad? Esa sana doctrina que tú te inventaste o es la sana doctrina bíblica de los 16 puntos fundamentales que definen a la iglesia pentecostal clásica, ¿verdad? O son puntos que tú te inventaste, que adoptaste de otras confesiones, ¿verdad? Ya es un sincretismo y dejaría de pasar de ser pentecostal clásico a un pentecostal sectario. Ahora bien, la Biblia dice, por eso que la Biblia dice, y lo repito, 2 Timoteo capítulo 1, verso 3, le dijo a Timoteo, retén las formas de las palabras sanas que de mí oíste. O sea, Pablo está diciendo, tú vas a repetir lo que yo te enseñé. Por eso cuando Pablo envió a Tito a Creta, dice, mira, encarga a hombres fieles, que sean fieles, idóneos para enseñar a otros, que sean retenedores de palabra tal como ha sido enseñada. Y ese es el problema que hemos tenido en esta generación, que hemos desechado la enseñanza de las generaciones pasadas por revelaciones nuevas y hemos traído otro fundamento totalmente distinto. Por eso que una de las cosas más importantes de la confesión de fe, de tener esa confesión de fe definida, es que nos va a dar ese fundamento, ese margen, para usted no caer en esas nuevas revelaciones, que prácticamente es misticismo, ¿verdad? O que es gnosticismo, ¿verdad? Porque muchos alegan que ni siquiera cuando usted viene a Cristo es salvo, que ahora tiene que pasar un proceso de escalas espirituales para ir llegando a un nivel de perfección, como lo que enseña, ¿verdad? La cábala judía por medio de la sefirot, que es ese, que no es nada más y nada menos que es el fundamento de la metafísica, ¿verdad? Del ocultismo. Y eso se enseña por ahí, disfrazado de sana doctrina, porque cada cual ha definido la sana doctrina como ha querido, porque ni siquiera nos dimos la tarea de tener un fundamento, decirle, mira, esta es nuestra confesión de fe, a esta confesión de fe, esta es la sana doctrina, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando en un pasado. Entonces, ¿de dónde, verdad? Porque, ¿de dónde tú oíste eso que tú enseñas ahora? ¿Quién te lo enseñó? La mayoría de las personas se atribuyen. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo, lo vamos a leer otra vez. Según a Timoteo capítulo 1, verso 13, retén las palabras sanas, retén las formas de las palabras sanas que de mí oíste. Según a Timoteo capítulo 1, verso 13. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿de dónde tú aprendiste eso? No, Dios me lo reveló, Dios me lo enseñó, me lo habló, puso en mi corazón. Pablo no está diciendo que ese es el orden de la sana doctrina. Está diciendo que el orden de la sana doctrina es según ortodoxia, es ortodoxa, una ortodoxia cristiana. Que esa verdad que nosotros creemos hoy, hubieron gente en un pasado que la creyeron, pero obviamente apelar al sentido histórico del desarrollo de la iglesia para muchos es religiosidad, para muchos es cosas de hombre. Pero entonces usted cree, no cree que la soberanía de Dios estaba bregando en la iglesia en un pasado, entonces tuvo que esperar en el 2020 para revelar esta escritura. Entonces en el pasado Dios estaba ausente. Dios siempre ha estado presente en todas las épocas, todas las eras de la iglesia, trabajando con la iglesia de Cristo. Si nosotros atribuimos, por ejemplo, hago una pausa, me recordé ahorita, estoy viendo una persona, ¿verdad? Una persona me etiqueta en un video y esa persona de repente dice, no, yo hace 25 años atrás yo creía esto, pero he conocido la verdad ahora, luego de 25 años. Usted dice, pero ven acá, ¿pero qué es esa clase de evangelio? Que supuestamente cuando usted viene a Cristo, la Biblia dice que usted viene a Cristo, usted es salvo por fe y por gracia. Y hay una regeneración, cambio de carácter, también hay un discipulado que se le enseña los principios doctrinales sobre el cual usted edifica su fe. Entonces, ¿cuál fue tu discipulado? Perdóname, ¿cuál fue tu discipulado que no lo entendí? Entonces usted dice que usted creía en Cristo, pero estaba en Cristo 25 años perdido. Pero ¿qué clase de evangelio es ese incompleto que no te salva de una vez? Que tiene que ser, yo no creo en la salvación de proceso. Usted es salvo, usted no es salvo. La Biblia enseña la seguridad de la salvación en Cristo. Escucha bien lo que estoy diciendo. No salvo, siempre salvo, pero sí la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Una vez usted viene a Cristo, usted entiende que cuando usted permanece en Cristo, ¿verdad? Porque eso es un énfasis que la Biblia dice, que usted permanezca en Cristo para ser verdaderamente discípulo y que todos los días se niegue a sí mismo y que todos los días tome su cruz y que siga a Cristo y todos los días un continuo creer en su palabra, que Él en Cristo, ¿verdad? Para retener esa salvación con temor y con temblor.
¿Cómo es ese evangelio que tú dices que andaba 25 años perdido, 25 años sin revelación, 25 años? Entonces usted vino a Cristo y Cristo no le reveló la verdad de un cantazo. Y no confundamos crecimiento, porque la Biblia dice que cada uno edifiquemos sobre el fundamento en el cual esté Jesucristo, pero que velemos cómo sobreedificamos nuestra fe, que tengamos, mire, tenga cuidado como usted sobreedifica sobre el fundamento, porque el fundamento no se puede cambiar. El crecimiento en el evangelio es un crecimiento progresivo donde uno va madurando. Escuche bien, no cambia el fundamento, no cambia la doctrina, no cambia el credo de fe, pero usted va madurando en el Señor, ¿verdad? Y no es un crecimiento escalonado hacia arriba como muchos nos quieren hacer cuando hablan este tipo de lenguaje, que yo creo que este tipo de lenguaje proviene del misticismo, de niveles, porque lo único que enseña niveles es la cábala judía, ¿verdad? El ocultismo, la nueva era habla de diferentes, cómo usted eleva su nivel de su alma a una mayor conciencia, como dicen ellos. El crecimiento en el Señor es un crecimiento, como Pablo dijo, que conviene que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. No un crecimiento hacia arriba, un crecimiento lineal hacia el frente. Porque Pablo lo dice. Pablo dice, ciertamente dejando lo que quedó atrás, voy hacia adelante. Yo, hermano, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa sí hago. Ciertamente olvidando lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante. Y Pablo habla del llamamiento supremo, ese llamamiento que todos lo tenemos, que es el llamamiento a la salvación, ¿verdad? Al cielo, estar con el Señor. Entonces, ese crecimiento no es un crecimiento de niveles, como muchas veces hemos adoptado erróneamente ese tipo de lenguaje que está muy infiltrado en toda la iglesia, niveles de gloria y niveles de gloria y niveles. No, la Biblia no habla de niveles, la Biblia habla de crecer hacia adelante, ¿verdad? Y también habla de crecer hacia abajo. Conviene que yo mengüe para que entonces Cristo crezca en mí. Eso es muy importante. Es necesario dar un sentimiento de una continuidad histórica. La iglesia de Cristo tiene 20 siglos de historia y nosotros nos podemos desligar de ese pasado. Hay dos características primordiales que distinguen una secta. Escuche bien. Hacen hincapié en algunos puntos distintivos por encima de todo el consejo de Dios. Y en segundo lugar, claman ser los descubridores de una verdad que la iglesia nunca había visto en el pasado. Muy importante. Por eso es que el beneficio que da una confesión de fe a una congregación establece los límites, identifica las falsas doctrinas, nos dan identidad, nos dan unidad de propósito y permite comprender para defender también la sana doctrina. Si no existe esa confesión de fe, pues puede ser que usted esté en una iglesia desordenada, en una iglesia que su organización en esencia están fundamentadas sobre lo que el pastor dice, o lo que el profeta tal más cual o el apóstol tal más cual dice. Eso, el fundamento de la iglesia no es ese. Tiene que haber una confesión de fe definida y que esa confesión de fe sea histórica, que se puedan conseguir a través de los procesos históricos de la iglesia, como nuestra confesión de fe, que tiene la parte de que creemos que Dios es un Dios único y verdadero, manifiesto en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que el contexto histórico se remonta al cuarto siglo, para allá para el 313 y al 325, conocido como el Concilio de Nicea. ¿Ve? Eso ya tiene un contexto histórico, ¿verdad? Entonces, cuando no se retienen estos puntos, esta confesión de fe, o se le da más énfasis a otros que a otros, o se alega que hay una nueva revelación que la iglesia nunca antes en el pasado había descubierto y que ahora en el siglo XX, en el 2021, usted lo acaba de descubrir y usted lo está compartiendo como algo novedoso. Porque ese es el problema, que la iglesia está en ese areopago, esa hambre, lo que dice la Biblia, en 2 Timoteo capítulo 4, de que tienen comezón de oír cosas nuevas. Y lo presentan como algo novedoso, como algo extraordinario. Y fíjese, todas las falsas profecías, todas las falsas doctrinas, las herejías, la apostasía, siempre le prometen lo que Satanás le prometió a Eva en el huerto del Edén. Con que, ¿qué fue lo que le prometió? Vamos a hacer un repasito. Le dijo,
Sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol serás como Dios, con la promesa de ser más profundo y con la promesa de ser más sabio y con la promesa de ser más, conocer los misterios más profundos del universo y de Dios. Caemos en la trampa y nos comemos el fruto prohibido, y eso es la base y el fundamento del gnosticismo, que le prometía un conocimiento oculto que solamente los iniciados podían poseer. O sea, no es una verdad revelada que todos aquellos que son hijos de Dios, como la Biblia lo presenta, y como la Biblia lo presenta, ¿verdad? Como Pablo dice en Colosenses, que era el administrador de los misterios de Dios como apóstol de Jesucristo. Y son misterios revelados, no son misterios ocultos, son misterios explicados y revelados para aquellos que son discípulos de Cristo, ¿verdad? Y volvemos y repasamos los misterios. El misterio del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. El misterio de la piedad, que es la encarnación de Cristo. El misterio de la iglesia, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis. El misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad. Y todos estos misterios que son revelados. Así que la confesión de fe es una declaración pública acerca de nuestra fe, de modo que lo podemos saber dónde estamos y nosotros podemos saber dónde están ellos. ¿Dónde estoy yo? Estoy definido. ¿Y tú dónde estás definido? Por eso que en parte de nuestra confesión de fe habla bien claro acerca de la santificación, ¿verdad? Y la santidad es una guardarraya que divide lo mundano, lo profano de los santos. Y el libertinaje no tiene esa raya, no tiene esa guardarraya. Por eso es que hay tanta confusión. ¿Dónde empieza la santificación y dónde empieza lo mundano? ¿Ve? Porque no están definidos. Hay una indefinición. Y hay otros que, ¿verdad? Su concepto de santidad es el concepto de sus propios esfuerzos para tratar de agradar a Dios. Y en esencia se convierte en reglas que usted dice, si guardo esto, si hago aquello, si hago aquello. Y esto en santidad sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la participación activa del Espíritu Santo y sin la guianza de la palabra, como dice la Biblia, que Padre, santificaron tu palabra es la verdad. Si la palabra no forma parte activa de esa santificación y el Espíritu Santo, pues entonces se llama legalismo, ¿verdad? Se vuelve un evangelio sectario. La importancia, punto número 3 de la importancia de la confesión de fe. Es necesaria para mantener un orden en la iglesia. ¿Cómo podemos mantener el orden de la iglesia si no podemos definir lo que creemos? Una persona puede venir y afirmar que es miembro de nuestra iglesia, pero ¿cómo podemos juzgar si la fe de esa persona es de acuerdo a la nuestra si no posee ninguna declaración escrita de nuestra doctrina? ¿O cómo podemos que esa persona juzgar si nuestra iglesia es doctrinalmente apropiada para ella o si no podemos declarar en una forma precisa y ordenada lo que creemos nosotros? ¿Saben? Una experiencia salvadora, la gente se salva en la iglesia y comienza un proceso de discipulado, clases de bautismo en agua y se le da también la doctrina fundamental y la confesión de fe de lo que creemos, ¿verdad? Para que la persona comience a tener identidad bíblica de lo que es servir a Dios. Número 4, es necesario para evaluar los ministerios de la palabra. Otro punto muy importante de la confesión de fe. Es necesaria para evaluar los ministerios de la palabra. La Escritura nos dice que los ministerios deben ser fieles a la enseñanza apostólica. También se nos manda a evaluar la sanidad de los maestros que vienen a nosotros. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 adelante. Es una responsabilidad que el pastor permita que ese hombre enseñe a su congregación si no está seguro de lo que cree ese hombre o va a predicar. Pero si nosotros no sabemos lo que cree, ¿cómo podemos evaluar al que nos va a traer la palabra? ¿Cómo podemos estar seguros de que ese hombre no va a decir algo del púlpito que afecte la vida y el alma de nuestros hermanos? El Señor alabó a la iglesia de Éfeso por el cuidado que tenía en ese sentido. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Esta iglesia no dejaba que cualquiera persona enseñaba y nuestro Señor vio ese cuidado con buenos ojos, al igual que la iglesia de Berea. Cuando Pablo llegó allí, los bereanos estaban allí y Pablo comenzó a predicar y todo lo que ellos decían lo examinaban a la luz de la Escritura. Así que ya hemos discutido esta confesión de fe
16 puntos, los repetimos, los refrescamos y terminamos. Número 1, la inspiración de la Escritura, el Dios único y verdadero, manifiesto en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre, su caída, su redención, la salvación del hombre solamente por el sacrificio de Cristo y la fe y la gracia en Cristo, la santificación del creyente, que aquel hombre que viene a Cristo, el que viene a Cristo y acepta a Cristo, eso implica la separación del mundo para consagrarse a Dios, viviendo un estado de pureza moral mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque primero es la salvación y después la santificación. No es primero la santidad y después la salvación. Eso es fuera de orden. Porque la santificación o la santidad es una manifestación de nuestra salvación, no es viceversa. Esa doctrina de la salvación hay que revisarla en muchos asuntos. En muchas personas que lo predican de manera errónea y equivocada. El bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es una experiencia posterior a la conversión, ¿verdad?, del nuevo nacimiento, y es una experiencia diferente a la conversión, ¿verdad?, con la evidencia de hablar en otras lenguas. La sanidad divina, creemos en la sanidad divina, creemos en la iglesia, creemos en la mayordomía financiera, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Jesucristo, en el juicio final de los incrédulos, cielo nuevo y tierra nueva, el bautismo en agua, la santa cena y la desaprobación de doctrinas erróneas, para mantener la sana doctrina. Ese es el fundamento sobre cual edificamos nuestra fe. Ahora te pregunto, ¿cuál es su confesión de fe? ¿Usted la sabe? ¿Cuál es la confesión de fe a la iglesia que usted asiste? ¿Usted la sabe? ¿Es tan clara? Estamos leyendo la confesión de fe del pentecostalismo clásico, 16 puntos doctrinales. La de ese evangelio de sana doctrina. La pregunta es, ¿usted conocía esos 16 puntos? Donde usted se congrega, ¿cuál es su confesión de fe? ¿Sobre qué usted defiende la sana? ¿Sobre qué fundamento usted está defendiendo la sana doctrina? Sobre sus opiniones, preceptos, conceptos. Y ese básicamente es el problema que existe hoy, que hay mucha gente que están defendiendo una sana doctrina indefinida, y todos aquellos que ellos creen que parece santo, que parece separación, pues lo adoptan y le llaman sana doctrina, y todo aquel que no practique lo rechazan, lo empujan, le dicen que es apóstata, que es hereje, porque prácticamente las definiciones de la palabra han perdido su esencia, ¿verdad? Hoy en día apóstata y hereje es un insulto, no se menciona o se aplica la palabra en un sentido correcto, sino que se aplica en un sentido peyorativo, de insulto. Y así pues, sucesivamente pues, se va perdiendo la esencia del evangelio, la esencia de lo que realmente se dice en la Biblia, porque hemos formado nuestro propio evangelio. Por un lado, libertinaje, y por un lado, el sectarismo, que de su propia imaginación y de su propio intelecto, ¿verdad?, ellos inventan una doctrina que solamente ellos pueden vivir, y se vuelve fundamento de su fe, alejando totalmente lo que es Cristo, la fe en Cristo, el sacrificio de Cristo, la gracia de Cristo, y estos puntos que hemos mencionado anteriormente. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría y entendimiento para seguir entendiendo y para mantenernos centrados en las Escrituras en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Así que Dios me le bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Perseverante en Jesucristo. Saludamos a todos los que están en sintonía en esta hora, ¿verdad? Saludo y respeto para cada uno de ustedes. Así que oren por nosotros, nosotros también estaremos orando por ustedes. Así que hacia adelante, no se rinda, nuestra redención ya se acerca. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.